como la mayoría de los accidentes ocurren por falta de conocimiento, nosotros tenemos que saber también la clasificación de los agentes biológicos, lo cual van en Perdón que la cuatro corte. grupos. ¿A cuáles categorías pertenecería las sustancias que ustedes en biología molecular manejan? Sigue creciendo la pregunta, ¿no es cierto? Porque no me respondieron a la primera. ¿A cuál de estas 5 categorías? ¿Y cuál es el riesgo? Ya, sigan, señoritas. La clasificación que tenemos que tener en cuenta sobre los agentes biológicos sería el grupo uno, que son organismos con bajo riesgo para el personal y la comunidad. Clasificación de agentes biológicos. Un ejemplo sería como el virus de mosaico del tabaco, lo cual solo afecta a la planta del tabaco y no afecta a las personas, ni a los animales, ni a la comunidad en sí. En el grupo 2 tenemos microorganismos con moderado riesgo para el personal y bajo para la comunidad, lo cual pueden provocar una grave infección, riesgo de propagación de ilimitado. Existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Un ejemplo sería el virus del sarampión, la rubeola. En el grupo 3, microorganismos con alto riesgo para el personal y bajo para la comunidad. Suelen provocar infecciones graves. Generalmente no se propagan de persona a persona. Los ejemplos que podemos dar sería la hepatitis B, digamos, alto para la persona contagiada, pero muy bajo para la comunidad. En el grupo 4 serían organismos con alto riesgo para el personal y para la comunidad, como sería uno del virus del ébola. También los que quizás aquí ¿Qué entraría los virus? ébola. Aquí, También, aquí en el grupo 3, cuando usted habla de la hepatitis, suelen provocar infecciones graves. ¿Qué tipo de infección? bueno, en las personas con hepatitis tenemos que atender en tendencia de ictericia. Esas deben ser unas características, pero yo le pregunto a usted cuáles son las infecciones graves que produce el virus. ¿Verán? ¿En base a qué o de dónde salieron esta clasificación de los niveles de bioseguridad? Bueno, a los diferentes tipos de microorganismos que, bueno, dependen de su nivel de riesgo. Ya, depende del nivel de patogenicidad que tienen, ¿no? Los virus o las bacterias. ¿Y de dónde? ¿Quién hizo esa clasificación? La clasificación viene dada por la OMS, ¿no? Y la OMS se apoya bastante en los laboratorios de microbiología del CDC de Atlanta. Así como acá en Bolivia el gobierno se apoya en el INLASA, en muchas cosas de esta área de salud. Entonces allá la OMS y OPS se apoyan en los laboratorios del CDC de Atlanta. Ellos tienen laboratorios de microbiología y son ellos los que han recomendado esta clasificación, estos niveles de bioseguridad en base a la peligrosidad de los virus y bacterias. Bueno, tenemos los principios básicos de la bioseguridad, que serían universalidad, que tenemos que asumir que toda persona está infectada y que sus fluidos y todos los objetos que se han utilizado en su atención son potencialmente infectantes, ya que es imposible saber que a simple vista si alguien tiene o no alguna enfermedad. En la barrera de protección son los que evitan el contacto con sangre, líquidos corporales contaminados, lo cual tenemos son barreras físicas, barreras químicas y barreras biológicas. Luego están las medidas de eliminación, que sería el conjunto de procedimientos adecuados, cual los materiales utilizados son eliminados. Y evaluación de riesgo, es el proceso de análisis de la probabilidad de que ocurra un daño, heridas, lesiones en el laboratorio. Cuando usted habla de barreras de protección, ¿a qué se refiere con barreras físicas? La barrera física son los como para nuestra protección, que serían los gorros, guantes, nuestra bata, zapatos Ya, y cerrados, barreras barbijo. químicas, En barreras químicas serían como el hipoclorito, alcohol del 70%. ya, y barreras Eh, biológicas, las barreras biológicas ya serían las inmunizaciones.
sería para el tétano, para la hepatitis B, la fiebre amarilla y el COVID-19 que ya. En las medidas universales, bueno, como sabemos que tenemos que tener en cuenta que toda persona es infecciosa, tenemos que estar bien equipados y no atenderlo así sin medidas de protección, como equipo de protección personal. eh, bueno, ya entonces eran gorros, barbijos, también tenemos que tener el lavado de manos, el proceso de lavado de manos. Tenemos que usar calzados planos y cerrados para evitar un hinchazón. También tenemos que ver sobre las normas laboratorios, que como el ingreso al laboratorio restringido permanentemente cuando se está trabajando. Solo tiene que ingresar el personal que está trabajando en el laboratorio, no debe ingresar cualquier otro este, individuo, para así decirlo, que sea ajeno al laboratorio. Al quitarse los guantes después de cualquier procedimiento, se debe lavar las manos al terminar la jornada. Eso no se permite comer, beber, fumar o aplicar cosméticos cuando están dentro del laboratorio. Por eso tiene que haber un lugar apartado del laboratorio para que esté solo designado para comidas y bebidas. Cualquier equipo que presente fallas no se debe utilizar. Hay que evitar llevar las manos a la nariz, ojos, cara o boca cuando estemos trabajando. Todos los desechos deben ser contaminados, autoclavados antes de su eliminación definitiva. En la barrera de protección, no tenemos esta inmunización. La dirección del laboratorio debe garantizar la gestión y aplicación de esquemas de complementos de vacunación contra hepatitis B, tétanos, COVID-19, y una vez control estacional en forma obligatoria, salvo justificaciones excepcionales, quedando restringidos en el vacunatorio del hospital. El uso de vacunas aumenta el nivel de protección para el personal. ¿Quién debe llevar todo esto, todo este control? Bueno, sería el jefe del laboratorio en sí, de saber el control de trabajadores, nosotros mismos. Ya. Evaluación de riesgo. ¿Quién me dice que tiene que llevar el jefe del laboratorio? ¿El control es el jefe del laboratorio? Yo creo que debe ser el encargado para ver esta información de cada uno de los que trabajan en el laboratorio. Bueno, también, Ya. bueno, Sigamos a evaluación de riesgos. Bien, voy a continuar con la exposición. El registro mostrando tiene que tener la fecha, los datos de la persona, hora en la que sufrió el accidente, con el tipo de muestra con el que sufrió el accidente, el tipo de accidente, la acción realizada en el accidente, que es lo que hemos realizado, el área de trabajo al que pertenece este tipo de accidente, el número de la muestra, ya que tiene que estar sí o sí por número, O sea, ya aquí que sería acción realizada sobre el accidentado. ¿Qué hicimos sí, con el accidentado? sí, Aquí es área de trabajo donde trabaja el accidentado sí. y aquí es El número de el muestra, número de código de sí, muestra. exacto. ¿Ya? Y aquí, al final, Es el examen realizado, dependiendo a qué, por ejemplo, si lo hemos hecho un PCR, qué pruebas le hemos realizado, el Chagas, el VIH-Sida. ¿con qué finalidad pero le van a hacer proteína C reactiva? RPR. Todo lo que es a la parte hematología. ¿Con qué finalidad le van a hacer PCR reactiva? Es dependiendo si el examen, diré, el paciente ha tenido, puede ser cortadura con un objeto que esté contaminado con sangre, con una Ya. ¿Y lanceta, PCR por para qué ejemplo, hacer? se ha cortado, ¿cómo dijo? ¿Para qué le van a hacer esta prueba? En serología dice proteína C reactiva. Es para ir descartando, doctora. ¿Qué va a descartar con esta proteína C reactiva? ¿Cuándo se pide PCR? Cuando se sospecha inflamación en el cuerpo, o también es para seguir un tratamiento, si está haciendo efecto. Ya, y entonces al accidentado ahí ese momento será válido hacerle esta prueba. Sí, porque así como detecta, digamos, que en el cuerpo podría haber alguna inflamación, quizás por el golpe del accidente, no se sabe qué parte del cuerpo se dañó y entonces puede que esté inflamada por dentro. Y si está inflamado, ¿qué va a pasar? Esto ¿Qué es empieza lo que a demorar. interesa hacer
si yo me he cortado, me he pinchado con material que tenía sangre. No interesa la inflamación, lo que interesa son las infecciosas. Depende mucho del tipo de accidente en este caso. Pero si es un golpe le van a hacer PCR. No, son las infecciosas, señorita, las que interesa para ver si no hay una contaminación o poder administrar un retroactivo, un retroviral. Eso es lo que interesa, ¿ya? Entonces serían, ¿cuáles son las infecciosas? La BDRL, como indica ahí, o la Chagas igual. Ahora le pregunto, en base a su respuesta, le pregunto, ¿qué significa BDRL? O sea, para ella es femenino. Significa, por ejemplo, como la abreviatura, venereal, dice hace RH Laboratory. Es el laboratorio de investigación de enfermedades venéreas, doctora. Doctora, lo que yo me iba con esta exposición era que el registro de accidentes laborales era ahí en el examen realizado. ¿Qué prueba se le realizó nomás? Eso les estaba especificando. Sí, Siguiente, exacto, por pero no favor. entra en estas pruebas, no entra PCR. Aquí lo que interesa saber es si el paciente no se puso en riesgo sobre un virus. Entonces, ¿a quién le va a hacer la prueba? Podría ser, pero la otra PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Hoy en día sí, si usted tiene un laboratorio y tiene esta posibilidad, sí, pero así como ellas lo están planteando para buscar una inflamación, no interesa que esté inflamado.